Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 11 de noviembre de 2020. Un salmo favorito para un tiempo no favorito. En nuestra serie estamos en el Salmo 27. Vivamos sin temor. Quinta parte. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. En esta parte del Salmo, David vuelve a manifestar su angustia por el abandono de Dios o por lo que él piensa que puede experimentar, el abandono de Dios. No parece estar convencido de que tal cosa pueda acontecer, pero reconoce que si así fuera sería porque él se lo merece. Se sabe pecador y entiende que puede experimentar las consecuencias de sus hechos. Por eso acude a Dios como Padre y pide ser restaurado. Reflexionemos en uno más de los pilares para construir una vida segura, o llaves para encontrar acceso a la seguridad, como le queramos llamar. Quinta base de la vida sin temor. La disposición para la restauración. La siguiente parte del Salmo parecería como que David tuviera un tropezón y vuelve a sentir angustia o temor, como que es consciente de sus luchas y de nuevo suplica auxilio. Leamos versículos 9 a 11, a 12. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. No es precioso, es la parte central, ¿no? El versículo central. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto sería razón de un sermón extraordinario y amplio por sí mismo, este solo versículo, la absoluta paternidad y maternidad de Dios para nosotros. No solo es padre, también es madre, y su absoluto cuidado sobre nosotros. Y David, aunque tiene temor de ser abandonado por Dios, en el fondo sabe que no es posible, que lo puede abandonar quien sea, menos Dios. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza aquí con respecto a esto, la disposición para la restauración? Dios no espera que seamos perfectos, sabe que no lo somos y que no lo lograremos mientras estemos en la carne. Lo que pide es que seamos persistentes. Y aquí vemos a un hombre que tiene miedo porque sabe que sus pecados lo pueden alcanzar. Nos ha hablado de eso, ¿no? Que sus pecados lo pueden alcanzar. Y se sabe que si Dios lo juzga y lo abandona, se lo merece. Sin embargo, también está consciente, absolutamente consciente de la misericordia y la gracia de Dios, que no lo abandona jamás. Y entiende que Dios no es que nos quiera perfectos, porque Dios sabe que no podemos ser perfectos. No podría estar confiado en algo que no va a suceder. Es Dios. Él sabe lo que va a suceder y lo que no va a suceder. Pero sí pide que seamos persistentes. Y por eso David se mantiene persistente en su oración. Tiene temor del abandono, pero se mantiene persistente en confiar en Dios. Este principio tiene que ver con la terquedad, la pasión para seguir, la disposición para levantarnos cada vez que toquemos el suelo. Cristiano no es el que nunca ha caído, sino el que se ha levantado siempre. Esto me hace pensar en el deporte, en la disciplina que usted quiera. En esta nueva disciplina llamada la UFC o las artes marciales mixtas, estos tipos que se dan con todo, se parten la nariz y el brazo y esas cosas. Pero los buenos, los campeones de este deporte, si caen, se levantan. Y los vuelven a tomar y se vuelven a levantar. De hecho, eso es lo que hace, en el box también es lo que hace campeón a un campeón. Ha habido muchos boxeadores que su contrincante lo derriba en uno de los rounds. Lo derriba y todo el mundo piensa va a perder, pero se levanta y derriba al otro y noquea al otro, porque levantarse resulta más extraordinario que nunca caerse. En el atletismo también, especialmente en las carreras de fondo, el que cae y se levanta y recupera terreno y llega otra vez. En cambio, el que se cae, el fútbol es espantoso. Hay algunos jugadores de los famosos, de los buenos, de los que son estrellas, que a cómo les gusta el suelo.
pero no porque los tumben, sino que se tiran solitos, actúan, la hacen de paracaidistas o la hacen de clavadistas y se caen y ruedan en el pasto. Hay uno muy famoso, ¿no? Por eso, por esa fanfarronada, por esa actuación absurda, y ruedan como si les hubiera pasado un tractor por encima y nadie lo tocó. En cambio, hay algunos jugadores extraordinarios que les pegan, los golpean, los tumban, se levantan y vuelven, y ahí radica el éxito. Bueno, igual en lo espiritual, igual en lo moral, igual en la vida cristiana. Aquí vemos a David pidiendo al Señor que le ayude, que lo levante, y nos recuerda que hay que levantarnos siempre que caigamos. Caer es circunstancial e inevitable, pero levantarnos es nuestra decisión. Ninguno de los grandes héroes de la fe era perfecto, ninguno. Solo Jesús nuestro Señor. Y Él no era un héroe de la fe, era Dios hecho hombre. Él se distingue, no lo pongamos a la par con todos los demás. Él no era un gran maestro, Él era el maestro, el Hijo de Dios que vino a enseñarnos quién es Dios y a dar su vida por nosotros. Así es que Él se cuece aparte, como decimos. Pero todos los seres, héroes de la fe, ninguno era perfecto. Y la Biblia es muy honesta al revelarnos sus tropezones. Veamos solo una muestra de algunos casos muy conocidos. Abraham mintió respecto a su esposa, dijo que era su hermana. Y sí era su media hermana, pero también era su esposa y no lo dijo. Y quiso también corregirle la plana a Dios teniendo un hijo con la sierva de su esposa. Moisés mató a un egipcio. Jacob fue un tramposo gran parte de su vida. Además, polígamo. Me refiero, tuvo varias mujeres, varias esposas, o 2 esposas y 2 concubinas. Gedeón tenía dudas. Soñó, Dios lo llevó a ver el sueño, vio a un ángel, Dios se le reveló en un vellón que puso seco, mojado, y luego Dios lo llevó con el ejército enemigo y escuchó el sueño de otro y la interpretación, y aún así tenía dudas el tipo. O sea, no es un ejemplo de mucha fe, es un ejemplo de poca fe. David tuvo 8 esposas, ni siquiera dedicarles un día a la semana. Y por cierto, practicó el adulterio y el asesinato. Jonás desobedeció a Dios y no estaba de acuerdo con la misión de Dios que Dios le dio, ni con la misericordia de Dios. Se enojó porque Dios perdonó a un pueblo. Pedro negó al Señor. ¿Le quieren que le siga? O sea, ningún héroe de la fe era perfecto. Sin embargo, nadie duda que estos hombres fueron usados por Dios, grandemente usados por Dios. Todos ellos tuvieron la oportunidad y aprovecharon la oportunidad de restaurar sus vidas en la gracia de Dios. Si atravesamos baches en la vida, si caemos en pecado, en sentimientos de culpa, en tristeza, en depresión, en dudas, en amargura, en pereza, en relaciones quebrantadas, en ansiedad, en angustia, en depresión, sigamos este principio y dispongámonos a la restauración. ¿Cuál principio? Levantémonos. El principio de la restauración, levantémonos. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Un discípulo de Jesucristo cae, tropieza, se desliza, experimenta tragedias, fracasos, pero siempre se levanta. Y levantarse requiere más esfuerzo, más agallas, más fe, más convicción, más pasión por el Señor, que nunca caerse. Porque tal vez hay quien nunca se cae porque nunca hace nada. Porque encerrado en tu casa no pasa nada. Bueno, también ahí te puedes matar, pero me refiero en asuntos espirituales. Hay gente que dice, yo no hago mal a nadie, yo no robo a nadie, tampoco haces bien a nadie. Si eres un cero a la izquierda, no convives con nadie, eres un solitario, eres un pitufo gruñón, un hermano gruñón, no robas, no dices palabrotas, no ofendes a nadie, pues claro, porque como si no existieras. ¿Se acuerdan? Así eran el sacerdote y el levita, aquellos que pasaron junto al hombre que habían robado cuando caminaba de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, y fue robado. ¿Recuerdan ustedes? Pasó un levita, nomás lo vio de lejos, pasó un sacerdote, nomás lo vio pasar, pero vino un samaritano, dice Marcos Vidal, un gitano despeinado, y lo levanta y le cura sus heridas y lo monta en su cabalgadura y lo lleva al mesón para que lo curen, y todavía deja dinero por si acaso cuesta un poco más la curación. Y lo interesante es que Jesús le pregunta al escriba que lo interrogó con respecto a qué es amar
al prójimo y Jesús le dijo, dime, ¿cuál de estos tres fue el prójimo de este hombre? Y dice el escriba, bueno, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dice, bien has dicho. Pero hablando en plata, hablando en serio, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Los tres, porque prójimo significa próximo. Los tres estuvieron próximos a él. Pero ¿por qué la conclusión fue que solo el samaritano fue su prójimo? Porque los otros como si no existieran. Hay gente que como si no existiera. Por eso dicen que no hacen mal a nadie, pues tampoco hacen bien a nadie. Como si no existiera, ¿no? Pero el que existe, el que de veras está en la tierra, el que de veras está por hacer la voluntad de Dios, tropieza, comete errores. Dicen por ahí, ¿no? Que el que se mete a Redentor puede salir crucificado. Sí, el que quiere hacer el bien en ocasiones corre riesgos. Por eso digo que el santo puede estar en el suelo algunas veces, pero se levanta por la gracia de Dios. Sigamos este principio y dispongámonos a la restauración, busquemos a Dios y dejemos que nos levante. Déjeme orar. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Y tal vez algunos de nosotros, Señor, hemos caído en depresión, en tristeza, en angustia, en ansiedad, en dolor, en duda, en una fe debilitada. Tal vez incluso hay quien ha renegado, ha preguntado lo que no debía preguntar, porque no tenemos derecho a cuestionarte de ningún sentido. Perdónanos, Dios, y levántanos. Pongo en tus manos a mi hermano, por favor bendícele y te pido que bendigas las familias en situaciones económicas difíciles, Señor. Los ahorros se acaban, la situación no mejora. Hay más enfermos y además gente muriendo y además recesión económica. Dios, bendícenos, por favor, y permítenos superar esta situación de crisis y permítenos levantarnos todos los días, Señor, cada día volvernos a levantar y a seguir honrándote a ti, Señor, creyendo, fortalecidos con la esperanza de que nos sacarás adelante, de que estás con nosotros y nos permitirás superar estas situaciones. Y también con la esperanza de que esto terminará. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrar el día de mañana. Hasta pronto.